Jorge Suárez llegó a este mundo un 23 de abril de 1939 en Adrogué, partido de Almirante Brown, una tranquila ciudad del sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Fue el segundo hijo de Andrés y Enriqueta. Los Suárez tenían una carnicería y Jorgito ayudaba como repartidor en su primera bicicleta. La costumbre de pedalear lo acompañó durante toda la vida. En el verano de 1952, siendo un niño de apenas 12 años, llegó por primera vez con sus padres a Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba. Al arribar el ferrocarril, si bien era de noche, se vislumbraba en la oscuridad un imponente mole. Era su querido Cerro Uritorco. El lugar lo impactó y su corazón latió muy fuerte. El cerro ya estaba haciendo empatía con él y tronaba en su interior. Ese encuentro lo marcó para toda la vida. Jorgito pasaba cada año 15 días religiosamente en aquel pueblo coronado de sierras para vacacionar junto a sus padres. Luego llegaría en su juventud con sus amigos y años más tarde con su primer mujer, Lidia, para luego hacerlo con sus hijos, Alejandra, Gabriel y Andrea. En los últimos años, Jorge sentía que el lugar lo iba atrapando de una manera muy especial, y cuando llegaba el día de regresar a Adrogué, salía a caminar en soledad para despedirse del paisaje, del Uritorco y del sonido musical de las aguas cristalinas del río Calabalumba. Por aquellos tiempos, Andrés, el padre de Jorge, había comprado un terreno en el barrio La Toma, con la idea de construir en el futuro una casa de veraneo, pero su ciclo de vida no le permitió cumplir ese gran sueño. En 1976, con 37 años de edad, Jorge tenía un negocio de fotografía en el centro comercial de Adrogué, llamado Fotogallery. En aquel año, los alquileres, entre ellos los de su comercio, que estaban congelados, subieron por las nubes. Además, el flagelo de la guerrilla urbana y, obviamente, la represión hizo de aquella ciudad bonaerense un lugar inseguro para sus hijos. Todo esto motivó a que decidiera cumplir su gran sueño y junto a su familia deciden emigrar a lo que podríamos llamar su lugar en el mundo, su querida Capilla del Monte, en Córdoba. Al arribar, notó que en esta ciudad serrana el negocio de fotografía no iba a cubrir las necesidades de su familia y pensando en un servicio al turista, nació la roticería Adrogué, llamada así en homenaje a su pueblo natal, que luego devino en un autoservicio. Los primeros años fueron muy prósperos. El comercio funcionaba muy bien. En pocos meses fue socio del centro comercial capillense. Suárez sintió cada vez mayor interés en colaborar con el pueblo que lo había recibido con los brazos abiertos. Agradecía profundamente que sus hijos pudieran crecer en paz y cobijados de tanta armonía natural. Así fue que en 1983 se abre una nueva instancia democrática en Argentina luego de la dictadura militar y decide participar en política, y una serie de causalidades hacen que en poco tiempo termine como secretario de gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte. Este cargo significa la segunda autoridad después del intendente, que en ese momento era don Diego Cés. Además, tenía a su cargo la cartera de director de turismo. Durante 2 años y medio hizo una buena gestión en las dos áreas, sobre todo implementando un servicio de guía profesionales equipados para las incipientes caminatas al Cerro Uritorco, algo muy agradecido por los visitantes a la ciudad. En aquellos años, esta tranquila localidad serrana era generalmente elegida por recién casados en sus lunas de miel, y el recorrido turístico obligado era observar una piedra con forma similar a un zapato, tomarse una foto subido a un burrito y admirarse con los beneficios digestivos y relajantes de una hierba llamada peperina. Pero todo este circuito turístico iba a cambiar para siempre. Una mañana de enero de 1986, llega a la oficina de Jorge Suárez un vecino y le relata un hecho extraño ocurrido en la sierra llamada del Pajarillo.
Durante esa charla le contó que una familia en la zona había vivido una noche de mucho miedo el día 9, pues un objeto circular de proporciones gigantescas que emitía una fuerte luz roja había sobrevolado la finca rural donde habitaban 2 mujeres de edad y un niño de 12 años. Curiosamente, al día siguiente habían observado una extraña marca de pasto quemado de 120 metros por 70. Nunca se sabrá qué lo llevó a Jorge a recordar esta charla y comentársela al intendente en horas del mediodía, cuando se exponían las novedades de la jornada. Causalmente, el intendente Cés era amigo personal de una de las ancianas testigos del hecho, doña Esperanza Gómez, y por ello deciden ir a visitarla. Una vez en el pajarillo, conocieron los hechos de boca de los protagonistas y el niño dibujó en la tierra para las autoridades del municipio lo que había visto sobrevolar la casa de su abuela la noche anterior. Luego, cuando ven la huella a lo lejos, desde el camino, la expresión de Jorge fue: «¿Qué es esto, Dios mío?». El corazón latió muy fuerte. Tenía 46 años de edad. Este hecho curioso podría haber quedado así, como una anécdota entre los vecinos de una zona rural, pero al regresar a Capilla del Monte, en lugar de ir a su casa, como era lo lógico, tampoco nadie sabrá nunca por qué Jorge decide abrir su oficina municipal y llamar a un programa de radio de Córdoba capital conducido por Claudio Salinas. El conductor lo saca al aire y Jorge relata lo que le contaron los testigos. Al día siguiente, su secretaria en el municipio le pasa un llamado de una revista norteamericana. Asombrado, Suárez no entendía por qué tema querrían hablar con él. Atiende y le dicen que necesitaban logística para cubrir el incidente de la huella del pajarillo. Jorge casi se desmaya. A los pocos minutos, sendas llamadas de Buenos Aires, Alemania, España y un largo etcétera. La agencia de noticias oficial de la Argentina, Telan, había copiado la conversación entre Jorge Suárez y Claudio Salinas del día anterior y la había enviado al mundo. El caso era original. La huella era de enormes dimensiones para el común de la casuística. La noticia partía de una autoridad de la alcaldía. Todo eso fue un cóctel atractivo para la prensa y los estudiosos del fenómeno ovni. Ese día fue un mojón cero para la historia de Capilla del Monte y para la vida de Jorge Suárez. A partir de ese día, nada volvería a ser como antes. Como el intendente don Diego Cés era una persona de bajo perfil, Jorge Suárez fue quien atendió a los investigadores de campo y a la prensa nacional y extranjera. Así, fue conociendo los matices de este caso auténtico y único en el mundo. Se fue maravillando con las pruebas de energía realizadas sobre el terreno, también con las conclusiones de laboratorio que se realizaron sobre la hierba afectada, las piedras, los batracios y los insectos encontrados en el interior de la marca. También fue distinguiendo a los charlatanes de los investigadores serios. En aquellos primeros días tuvo que hablar en muchos medios televisivos en representación del gobierno municipal. A consecuencia, comenzaron a suceder hechos extraños. Su exposición hizo que muchas personas que lo veían en la pantalla llegaran hasta su negocio o su casa desde lugares muy alejados para hablar con él. Algunos eran movilizados por sueños, intuiciones o corazonadas. Otros llevaban consigo dibujos, canalizaciones, bosquejos o notas, pero siempre con el mismo comentario en cada uno de los casos: usted tendría que dedicarse a difundir la temática ovni extraterrestre. En ese momento, Jorge no tenía ningún intelecto ni interés en el tema. Tampoco imaginaba cambiar su vida de funcionario público y comerciante, pero una vez pasada la sorpresa, de a poco, muy tibiamente, se fue interesando. Entre tanta gente, en marzo de 1986, llegó frente a don Suárez una mujer desde la lejana ciudad de Mendoza, que se presentó como Perla Perviu, contactada con seres extraterrestres.
En principio, Jorge no tenía ningún interés en escucharla. No sabía nada de contactados ni mensajes cósmicos. Miró al cielo y preguntó en voz alta: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ella insistió argumentando de que había hecho muchos kilómetros solo para verlo y darle un mensaje. Esa misma tarde se encontraron en el balneario La Toma. Allí, ella le dio pruebas inequívocas que sorprendieron, emocionaron y apasionaron a Jorge en el tema de la presencia extraterrestre. Jorge y Perla se encontraron varias veces por esos días y en uno de los últimos encuentros, ella le dijo: Jorge, tienes que realizar una tarea muy importante en Capilla del Monte. Lógicamente, él le preguntó cuál era esa tarea, a lo que ella le respondió: nadie tiene la autoridad en este mundo para descubrir lo que seguramente está encerrado en tu corazón desde el día que naciste. Yo solo he venido hasta aquí para señalarte. Y sin que Jorge pudiera siquiera reaccionar, esta mujer levanta su mano y le realiza una señal en la frente. El corazón de Jorge volvió a latir muy fuerte. Él siempre destacó que la huella del pajarillo fue su soporte desde la investigación, pero Perla fue quien lo ubicó con claridad en este tema desde el punto de vista espiritual. A partir de allí, mágicamente se fueron abriendo las posibilidades para comenzar tímidamente a difundir la casuística extraterrestre. Siempre fue sorprendente para Jorge ver cómo fueron apareciendo las herramientas justas para concretar la tarea señalada. En septiembre de 1986, el universo conspiró para que Suárez comenzara un programa radial en una emisora por cable llamada Radio Capillense. El programa se llamó OVNIS, el enigma del espacio. Años después, al mudarse a la FM Astral 93.7 MHz, lo denominó Alternativa Extraterrestre. Este programa lo condujo ininterrumpidamente por 26 años, al que solo faltó alguna vez por enfermedad, un programa radial que por decisión personal nunca tuvo pautas publicitarias, entendiendo que podía desacreditar su honestidad en la tarea de brindar una información transparente. A fines de 1986, Capilla del Monte ya era la capital nacional de los ovnis en Argentina. Y eso había hecho resurgir otras antiguas cuestiones esotéricas relacionadas al lugar, como lo eran la ciudad de Erx, los contactos de don Ángel Cristo Acoglanis en un paraje denominado Los Terrones, el bastón de mando de los indios comechingones en manos del profesor Terrera, a la vez que cobraba más notoriedad y misterio el Cerro Uritorco. En esos años se produjeron una seguidilla de hechos impresionantes en las inmediaciones, todos relacionados a la temática ovni. Transcurría mediados de 1986, puntualmente el mes de junio, época de agua-nieve, cuando unos jóvenes de Buenos Aires perdidos en el cerro, descalzos y vestidos con túnicas blancas, buscaban un contacto. Entre ellos se encontraba Gabriela Catanzano, quien luego de esa odisea experimentó una cura milagrosa en sus pies, para luego convertirse en amiga personal de Jorge Suárez. Otro caso contemporáneo fue el de Patricia Ferrari en la Sierra del Pajarillo. El caso de Juan Carlos Barrera. Un ovni que fue transmitido en directo por el periodista Rubén Alvaraz de LB2, Radio General Paz de Córdoba. El ovni del Cerro Vero, que fue visto durante más de media hora por la familia Suárez y muchos capillenses, con sus luces girando como un carrusel, objeto que también dejó una marca en la hierba. La aparición de un círculo de arenas caliente de 12 metros de diámetro, donde la temperatura se elevaba a 340 grados centígrados, ubicado a 20 kilómetros de Capilla del Monte, en un paraje conocido como El Carrizal. En fin, toda esta casuística lo tuvo a Jorge como protagonista. Fue todo en tan poco tiempo que su corazón latió muy fuerte.
En 1987, extrañas circunstancias llevaron a que el intendente le pidiera la renuncia a don Jorge. Posiblemente este sea un sacrificio que deban soportar todos aquellos los que se han involucrado con un tema tan incomprendido por una sociedad humana distraída en otras prioridades. Suárez ahora estaba a tiempo completo en su roticería y mucha gente seguía llegando a visitarlo para hablar de ovnis. Su mujer y sus hijos, con justicia, pensaron que se había psicotizado, ya que hablaba casi todo el día de las pesquisas en el pajarillo y de todo lo que estaba ocurriendo con él en derredor de este tema. En agosto de 1987, un vecino le dice: «¿Cómo le va, don Suárez? ¿Hace mucho que no va por el pajarillo? ¿Por qué no va?». Al no darle más explicaciones, Jorge decide ir a la zona donde hacía 1 año y medio había ocurrido el famoso incidente. Él sabía que había habido un voraz incendio en la zona, pero nada más. Cuando llega al lugar del camino donde había visto la huella por primera vez, se quedó inmóvil. No pudo hacer otra cosa que llorar. Llorar sin parar, desconsoladamente por la emoción. Esto era increíble. El incendio había calcinado toda la vegetación de la sierra completa, pero había esquivado el perímetro donde había estado la huella anteriormente, formando una imagen en negativo de la misma. Esta segunda fase era aún más incomprensible que la primera, un hecho mágico que volvió a sacudir con fuerza el corazón de don Jorge. Otra vez aparecen los investigadores, la prensa y los curiosos. Las conclusiones acreditadas fueron que allí había quedado una energía anclada en el terreno que protegió los bordes de la huella apartando las llamas. Esta segunda fase nunca es nombrada por quienes desacreditan el incidente a la distancia y es quizás más misteriosa que la primera etapa de este apasionante caso. Después de enviar algunas cartas y una serie de extrañas interconexiones del destino, el 12 de octubre de 1989 llega a la puerta del negocio de don Suárez el investigador español J.J. Benítez junto al doctor Fernando Jiménez del Oso para pedirle asesoría en la filmación de un documental titulado Uritorco para la serie En busca del misterio. Este film, que toca mucho de los misterios que rodean a la zona Uritorco, hizo aún más conocida en todo el mundo a esta pequeña villa serrana, ya que el mismo fue doblado a varios idiomas. Allí nació una fraterna amistad con estos dos grandes de la investigación en habla castellana. El 23 de enero de 1990, una de esas tantas personas que llegaban a hablar con Suárez, sin conocerlo, golpea su puerta y se presenta como el licenciado José Osemani, acompañado de su hermano, el arquitecto Carlos Osemani. José le cuenta que desde hacía un tiempo notaba que tenía facultades sensitivas y que había recibido